Hola, soy Agnel Mejía Guiza, profesora de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, y miembro fundadora de la Red de Antropologías del Sur. Quiero agradecer al comité organizador del capítulo Brasil del Segundo Congreso Internacional de Antropologías del Sur por invitarme al panel 1, Antropologías en América del Sur, algunas reflexiones. Vengo a presentarles la Red de Antropologías del Sur como una práctica integracionista y decolonial. Antes de hablar de la constitución de la red, es importante un poco contextualizar de dónde nace la noción de antropologías del sur. Recordemos pues que en el año 1993 el profesor Esteban Kross propuso un simposio sobre antropologías del sur en el 13º Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas que se celebró en México. La intención de este simposio era un poco conocer cómo se estaban constituyendo las antropologías en los países del sur que eran estudiados anteriormente por antropólogos del Atlántico, especialmente por las antropologías de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, es decir, los antropólogos europeos y norteamericanos. Y el objetivo era un poco conocer si se diferenciaba esa antropología que se hacía en el noratlántico, en estos países que ya nombré, con las antropologías que se venían practicando, haciendo y reflexionando en estos países del sur, especialmente en América Latina y el Caribe. En ese momento confluyeron antropólogos y antropólogas de México, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. Desde Venezuela asistió la profesora Jacqueline Clara, quien es nuestra coordinadora general. Debemos recordar que el profesor Esteban Kross distingue entre tres tipos de prácticas de antropologías en el sur, las antropologías en el sur, desde el sur y del sur específicamente. Aquellas antropologías en el sur serían aquellos antropólogos latinoamericanos y latinoamericanas que hacen antropologías con los cánones disciplinarios de los centros hegemónicos, ¿no? Es decir, que practican en los cánones del norte, en el sur, y siempre buscan la legitimidad de estos establecimientos antropológicos constituidos, lo que sería el sistema mundo antropológico, ¿no? Aquellas antropologías desde el sur serían aquellas comunidades antropológicas que analizan sus sociedades y la sociedad global como antropologías desde el sur, usando eclécticamente pues los aportes o las tradiciones ajenas o propias para estudiar las comunidades, ¿no? Sin llegar a modificar las condiciones de dominación, de desigualdades, subalternidades que se dan en estas comunidades, ¿no? Este tipo de antropología asume la multilinealidad de la disciplina, es decir, que reconoce que hay diversidad dentro de la propia disciplina, según el profesor Esteban Kross. Y las antropologías del sur serían aquellas antropologías propias, creativas, contextualizadas, situadas, lo que genera antropologías con estilos y orientaciones propias, ¿no? Dentro de la noción de antropologías metropolitanas y antropologías subalternizadas que construyen Eduardo Restrepo y Arturo Escobar, las antropologías del sur serían antropologías invisibilizadas, subalternizadas por las antropologías hegemónicas, porque podemos conseguir antropólogos latinoamericanos haciendo o ejerciendo antropologías hegemónicas en nuestros países, ¿no? Las principales características de las antropologías del sur, según la profesora Jacqueline Clara, hacen etnografía en sus propios países, en sus propias comunidades, lo que implica otra ética, un compromiso social y una antropología más militante. Podemos recordar algunos aportes de la tradición sobre la reflexión de las prácticas antropológicas en América Latina y el Caribe. Bueno, aquí no lo nombramos directamente, pero está Frank Fanon con la psicología del colonizado, Cardoso Oliveira, quien habla de antropologías centrales y periféricas de forma más reciente, Miriam Jimeno, quien está hablando que el antropólogo tiene la condición de ser co-ciudadano, es un investigador co-ciudadano y que eso es una marca de estilo en la antropología en América Latina y el Caribe, ¿no? Por lo tanto, son antropologías naciocéntricas. Y las antropologías del sur, que la plantea Esteban Kross y Jacqueline Clara, que ya lo comentábamos, la profesora Jacqueline Clara, después de asistir a este simposio que organizó el profesor Kross, comienza a publicar sobre las antropologías del sur casi que paralelamente al profesor Esteban Kross. Y desde Colombia nos viene una propuesta de antropologías disidentes, de Andrea Pérez del año 2010 y Eduardo Restrepo del año 2012, quien empiezan a hablar de las formas situadas de resistencia y desobediencia, ¿no? Son prácticas antropológicas disruptivas con los cánones disciplinarios. Andrea Lisset plantea una reflexión muy interesante sobre las políticas en la invisibilización
de las antropologías nuestras, porque terminamos estudiando los pre- y posgrados de antropología en América Latina y el Caribe, las prácticas antropológicas, las disciplinas y tradiciones del noratlántico. Y no nos estudiamos a nosotros mismos, incluso a veces consideramos que nuestras antropologías no tienen historia o su historia comienza en Europa con estas otras antropologías. Así, pues la profesora Jacqueline Clarat, después de regresar a este simposio en México, inaugura un módulo sobre antropologías del sur en la maestría en etnología que ella fundó en la Universidad de los Andes. Un grupo de sus discípulos comenzamos a organizar una idea, a materializar una idea que ella se planteó de hacer un congreso de antropologías del sur. Para ello hicimos unas jornadas nacionales preparatorias para el primer Congreso Internacional de Antropologías del Sur en octubre del 2015 en Mérida, Venezuela. Allí se armó el comité organizador para desarrollar un año después, del 10 al 15 de octubre del 2016, el primer Congreso Internacional de Antropologías del Sur. Antes ya se había hecho en febrero del 2016 unas jornadas preparatorias del eje temático Antropología y Decolonización del Pensamiento que organizó el profesor Ángel Oroño en la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien ahora es miembro asociado nacional de la Red de Antropologías del Sur. Justamente en el marco de este congreso, de este primer Congreso Internacional de Antropologías del Sur, se crea el 12 de octubre del 2016 la Red de Antropologías del Sur, con la presencia de 3 países, Argentina, Colombia y Venezuela, con 2 objetivos muy claros: debatir, intercambiar y teorizar sobre las propuestas en construcción de las antropologías del sur en Sudamérica inicialmente, ¿no? Ya nos estamos expandiendo en toda América Latina, ¿no? Y su segundo objetivo era visibilizar e integrar las antropologías propias con metodologías creativas y praxis particulares con pertinencia social, ya que responden estas antropologías a las emergencias de nuestros países. Esta es la reunión de la constitución de la Red de Antropologías del Sur. Nos planteamos las siguientes preguntas. Si seguimos reproduciendo modelos metodológicos en las escuelas de antropologías noratlántico, si seguimos trabajando aislados entre disciplinas en América Latina, ¿cómo observamos, tratamos, estudiamos a las comunidades donde trabajamos? Es una pregunta muy importante sobre la etnografía que estamos haciendo, si persiste o no la importancia del principio de alteridad, de otredad, y cómo trabajamos la diferencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué y para qué hacemos antropología en nuestros países? ¿Y cómo podemos romper, infartar el corazón colonial de la antropología noratlántica? Voy a enumerarles algunos de los alcances de la red desde que se constituyó en el año 2016 en ese congreso hasta la actualidad. Tenemos la figura de fundación constituida legalmente en el año 2017. Creamos nuestra página web, que es red.antropologiasdelsur.org. Tenemos el proyecto de la Biblioteca Digital Latinoamericana de Antropología que estamos en este momento desarrollando. Aquí está el libro de las conferencias de nuestro primer Congreso Internacional de Antropología del Sur, con el que inauguramos la colección Memorias y Cuadernos, y bueno, 2 portadas de los cuadernos introductorios. En este momento vamos a publicar el libro arbitrado post-congreso, Antropología del Sur, Visiones, Complejidades, Resistencia y Desafío, y estamos organizando la colección Estudios que vamos a inaugurar con un libro de Eduardo Restrepo, que es miembro asociado internacional, llamado Teorías y Conceptos para el Conocimiento Antropológico. El objetivo es publicar 20 libros de aquí a un año. Son libros totalmente digitales, gratuitos y en acceso abierto. Además, somos organización fundadora de la ALA. Por primera vez Venezuela tiene una vocal en la Junta Directiva de la ALA, que en este caso soy yo. Hemos ayudado a organizar el 5º y 6º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Ayudamos a fundar además la revista plural Antropologías de América Latina y estamos coeditando en este momento con la ALA el libro Antropologías Hechas en Venezuela, con la profesora Carmen Teresa García y mi persona como editoras. Además, fundamos la revista Insurgentes de la Red de Antropologías del Sur. Están 2 portadas en su página web y organizamos los siguientes eventos. Las jornadas para la descolonización del ser, hacer, estar, sentir y pensar en noviembre del año 2018, el simposio del Parentesmo como creador de socioculturas en Venezuela en julio del 2020 y el 2º Congreso Internacional de Antropología del Sur, que debido a la situación de pandemia por el COVID-19 hemos tenido que hacer algunos capítulos virtuales y el próximo año se van a hacer los capítulos presenciales en Colombia, Argentina y Venezuela.
Además, la Red de Antropologías del Sur forma parte del grupo de trabajo de antropología de las antropologías latinoamericanas, ADALA, de la ALA, coordinado por el profesor Esteban Cruz. Y este año fuimos aprobados como centro miembro pleno CLACSO, formamos parte de los 51 centros miembros plenos de la red de CLACSO de Venezuela. En este momento contamos con 45 miembros asociados y asociadas nacionales e internacionales, en su mayoría de Venezuela. Sin embargo, nuestro radio de acción se está ampliando a Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y México. Un poco para concluir, quiero plantearles una reflexión, leerles, sobre lo que nosotros consideramos la antropología del sur y cuáles serían como nuestros caminos trazados, porque uno de los objetivos que queremos plantear es crear un posgrado virtual de antropologías latinoamericanas en asociación con la ALA, entre la Red de Antropología del Sur y la ALA, ¿no? Un antropólogo o antropóloga latinoamericana se abre a su realidad, que vuelve a reencontrar en lo más profundo de su ser. Rompe con los esquemas hechos, los viejos prejuicios históricos que lo habían alienado, haciéndolo pensarse a sí mismo como fuera y alejado de esa realidad de su propia sociedad, ¿no? Ese despertar, esa abreacción de la conciencia individual, a su vez, dentro de una conciencia colectiva de su comunidad, de la sociedad a la cual pertenece, lo lleva paralelamente a despertar de la conciencia a la conciencia de la diversidad de la especie humana, ¿no? Ese despertar individual dentro de una conciencia colectiva alienada, como explica Frank Fanon, puede llevar a reconocerse dentro de la personalidad del colonizado, ¿no? Y detectar, estudiar, desmontar ese síndrome, ¿no? Cuyas causas le hicieron vivir ese tipo de personalidad con un sentimiento de culpa por ser así. Y vivir un desplazamiento de sus propias identidades y sentirse además responsable por esto, ¿no? Con sus consecuentes causas como la vergüenza de ser latinoamericano, que es producto de esa colonialidad del ser, hacer y sentir y saber, ¿no? Por lo tanto, pensamos que la antropología del sur, por nosotros estudiar nuestras propias comunidades, exige un compromiso social, una exigencia ética profesional, incluso que es más importante que la construcción de la alteridad, porque compartimos con esas comunidades un mismo proceso histórico y nuestros trabajos pueden ayudar a beneficiar a esas comunidades o podemos lesionar a esas comunidades. Por lo tanto, un antropólogo del sur no practica el extractivismo cognitivo, ¿no? El extractivismo académico. Nuestros problemas no son solo de descripción, de textualización, de interpretación, de generar o no un report en las comunidades, sino que tenemos nuestros propios problemas en América Latina, en nuestros países del sur, que son problemas sociales, históricos, culturales que debemos atender como investigadores sociales. Por tanto, nuestro deber es crear nuestra propia teoría de las antropologías del sur. La profesora Jacqueline Clara plantea, nuestra coordinadora general de la Red de Antropologías del Sur, que las antropologías del sur son una hipótesis de trabajo sobre lo que nosotros pensamos y nos imaginamos que estamos haciendo. Entonces, la propuesta de la Red de Antropologías del Sur del 2021 en adelante será crear este posgrado en antropologías latinoamericanas para comenzar a construir nuestras propias teorías, pueden ser teorías en plural, de las antropologías del sur. Espero, que hayan podido disfrutar de la disertación. Estoy a la orden para cualquier inquietud. Muchísimas gracias al capítulo Brasil del Segundo Congreso Internacional de Antropologías del Sur por invitarme. Saludos.